Bien, Andrés Servín, analista internacional, especialista en política exterior rusa, es un gran amigo de la cocina de las noticias y un extraordinario profesional, y en estos momentos nos acompaña, que para nosotros es un placer enorme. ¿Cómo estás, Andrés? Un placer, nuevamente te lo digo, recibirte aquí en tu casa. Muchas gracias por la invitación, como siempre, es un placer estar con ustedes. Te escuchamos muy lejos, Andrés. A ver si tiene que ver con una cuestión nuestra. A ver, ahora. No, ahora perfecto, perfecto. ¿Vos nos escuchás bien, nos recibís bien? Sí, yo lo recibo perfecto. Lo que pasa es que tengo que acercar el teléfono para que me oigan porque estoy con audífonos. Bueno, Andrés, en primer término, uno de los temas que nos convoca tiene que ver con la crisis que todavía, ¿sí?, está atravesando Venezuela, ¿sí? Y entendemos y conocemos que todavía el madurismo no ha dado a luz, no ha dado a conocer, ¿sí?, digamos, la cantidad de votos que obtuvo o que dijo obtener, por lo menos, ¿no es cierto? Sí, no presentó las actas. Las actas de votación, exactamente. Que teóricamente validarían la decisión del Consejo Nacional Electoral de que el ganador es Maduro por una amplia proporción de votos en relación a Maduro González Urrutia, lo cual es totalmente verificable sin las actas, y si vamos a las actas que obtuvo la oposición, la situación es a la inversa. González Urrutia ganó con un 70% contra un 30% de votos de Maduro. Y en este estado de situación, ¿sí?, y en este momento, ¿cómo se encuentra la política de Venezuela, la oposición y también la sociedad venezolana? Pero en cuanto a la sociedad, desde luego, lo que había hasta este momento es una gran expectativa de que se produzca un cambio, dada la crisis multidimensional que está viviendo Venezuela, que con un cambio de gobierno podría encarrilarse en la economía, en toda una serie de temas que están pendientes, particularmente la situación humanitaria también. Pero esa visión más entusiasta y a la expectativa de que los resultados fueran reconocidos por Maduro, también se combina en este momento con un alto grado de temor, de miedo en la población, porque lo que estamos viendo es que el gobierno de Maduro ha impulsado lo que nosotros ya conocemos bien en el Cono Sur, que es el terrorismo de Estado. Sí. Siguen las persecuciones, siguen los arrestos. Siguen las persecuciones, los arrestos, los desaparecidos. Los desaparecidos o la gente que está arrestada pero sin derecho a tener un abogado, le designan un abogado, situaciones de invasión a casas, matando a los animales domésticos, rompiendo puertos, avanzando. Bueno, son situaciones horribles, y pareciera que no hay ninguna disposición de pararlas. No se sabe porque si estos son estertores del régimen, cosa que no creo, o si realmente piensan pasar a una dictadura ya sin ningún tipo de matices de aquí en adelante, porque por lo menos hasta ahora había mantenido una apariencia democrática con la convocatoria de elecciones, etcétera, que en algunos casos se puede acusar de fraude, pero ahora me parece que ha desaparecido todo vestigio de aparentarse en una democracia y pasamos a una fase de dictadura dura. Sí, totalmente. Hay una radicalización del madurismo, del chavismo madurista en Venezuela, sin lugar a dudas. Sí, y lamentablemente las negociaciones que se han entablado para hacer una transición pacífica, dado que la mayor parte de la comunidad internacional ha reconocido en base a las actas que dispone la oposición, que son prácticamente el 82%, y que han sido validadas, por ejemplo, por un centro que fue invitado como veedor a elecciones, como el Centro Carter. Sí. A pesar de eso, hay una exigencia de que se muestren las actas
para confirmar las actas que dispone el Consejo Nacional Electoral, para confirmar esta decisión desde la oposición, y para eso hay toda una serie de presiones desde el ámbito internacional, con la mediación, en principio, de Brasil, Colombia y México. México acaba de retirarse de ese proceso. Ah, mirá, ¿es de último momento? Porque Sí, me llegó por WhatsApp la noticia, no mirá. había que confirmarla, pero me parece que México sí salió del grupo, y ahora creo que el desafío es básicamente para Lula, pero a la vez tenemos una situación en donde, si bien hay conversaciones con el gobierno de Maduro, Maduro ha estado prometiendo que iba a hablar con Lula y con Petro, cosa que no se ha concretado en esta semana. También hay conversaciones con Estados Unidos, con gente relevante del Departamento de Estado. Ha habido este rumor de que Estados Unidos estaría dispuesto a otorgarle una cierta inmunidad, por lo menos a Maduro, no se sabe si el resto de la cúpula, a cambio de que sí se haga una transición y se entregue el gobierno a Consuelo Rusia. Y bueno, en este momento la situación con Brasil y con Colombia es que hay una nueva propuesta por parte del asesor de Lula, Celso Amorín, que ha estado muy metido en eso, el tema venezolano, de que se vuelvan a hacer las elecciones, lo cual es totalmente delirante, porque las elecciones se hicieron. Yo no creo que la oposición se avenga a volver a hacer las elecciones, por más que haya navegadores internacionales o lo que sea, ¿no? Sí, seguro. Ahora, a ver, ya Maduro perdió ya hace mucho tiempo, pero digo, en estas últimas elecciones del 28 de julio, toda credibilidad. Digo, a partir de ahora que el madurismo presente las actas de votación y en las mismas se vean reflejadas que ganó Maduro las elecciones, la pregunta es, ¿quién le va a creer? No, pero es que además eso es imposible, porque como el sistema es electrónico, a diferencia del nuestro, las actas están registradas y por eso tienen copias de esas actas la oposición. Sí. Y hay una manera de modificarlo. Por eso sacó a relucir en algún momento, y por eso se detuvo el conteo de los votos, el madurismo sacó a relucir que había un hackeo del sistema. Sí, lo recuerdo bien. De Macedonia del Norte. Ah, qué creatividad también, ¿eh? Sí. Bueno, un tipo que habla con un pajarito te puede decir cualquier cosa, ¿no? Sí, también puede hablar con alguien de Macedonia, enterarse que alguien de Macedonia del Norte está hackeando el sistema. No, un nivel de creatividad envidiable, te diría, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es una creatividad para el mal, evidentemente, y la población venezolana está sufriendo, y hay una genuina preocupación por parte de Brasil y Colombia de que esto derive en una profundización de lo que se llamaba la dictadura dura, y consecuentemente no se resuelvan ninguno de los problemas que tiene que abordar Venezuela, y haya un nuevo flujo de inmigrantes, sí, particularmente en los países vecinos, y posiblemente a otros países también, ¿no? Estamos hablando de que en este momento hay más de 7 millones de venezolanos fuera del país. Seguro. Ahora, a ver, ¿qué peso específico puede tener, ¿sí?, que tanto Rusia, China como Irán den por sentado que Maduro haya ganado las elecciones y que por ende siga siendo presidente de Venezuela? Bueno, dentro de lo que es el eje eurasiático, evidentemente es una manera de contrarrestar la narrativa del Occidente, es parte del enfrentamiento entre lo que es Occidente y lo que llamamos el eje eurasiático, o el conjunto de países que de alguna manera cuestionan el orden basado en normas sobre el Occidente. Pero independientemente de eso, lo que hay que tener en cuenta es que los tres países tienen intereses y perspectivas distintas. China está básicamente preocupado porque Venezuela se estabilice, porque Venezuela tiene una deuda inmensa con China que tiene que pagar. Sí. Rusia utiliza a Venezuela fundamentalmente como una plataforma
para distraer o irritar a los Estados Unidos en función de los conflictos que se están desarrollando en otro lado del mundo. Y Irán, bueno, ya sabemos que puede utilizar Venezuela como una plataforma para muchas cosas, algunas de las cuales hemos vivido ya en Argentina. Sí, no, bueno, sin ir más lejos, infinidad de terroristas iraníes tienen documentos, digamos, documentos, me sale, DNI, si pasaporte. querés, pasaporte, claro, pasaporte venezolano, perdón. Sí. Claro. A ver, por eso, digamos, para mí no es particularmente relevante la decisión de reconocer el gobierno de Maduro por parte de esos tres países, Cuba o Nicaragua. Lo que me parece relevante es que la comunidad internacional, en su mayoría, ha reconocido la victoria de González Urrutia, pero no tiene manera de imponer esa victoria. Bueno, yo te iba a hacer esa consulta, exactamente. Sí, a menos que, a ver, yo no creo que nadie esté pensando en un desembarco de fuerzas de esos países en Venezuela para imponer orden y restituir los mecanismos constitucionales que han llevado justamente a la victoria de Edmundo González, ¿no? Entonces, y además hay que tener en cuenta que el núcleo en torno a Maduro es una élite político-militar, yo diría, muy importante, que tiene negocios de todo tipo, que no está dispuesta a que se vean afectados por ningún tipo de intervención. Por más que las sanciones sí han tenido algún tipo de efecto, pero lo cierto es que hay negocios lícitos e ilícitos, y por lo menos hay un sector que está dedicado a los negocios con la parte extractiva de la economía, del petróleo, el oro, la minería en general, y otro sector que está directamente vinculado a las redes de investigación. Sí, al narcotráfico específicamente. Sí. Sabemos que Venezuela es un narcoestado que apoya fuertemente o se sustenta a través, yo si mal no recuerdo, del cártel de los soles. Correcto, ese es el nombre que se le ha dado, y muchos de los generales están en la lista de la DEA con pedido de captura. Claro, exacto. Andrés, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, genial. Andrés, esta crisis, ¿no?, de Venezuela obviamente expone una brecha grande, ¿no?, entre la izquierda de Boric, ¿no?, y lo que vendría a ser la vieja guardia o la izquierda de Lula y AMLO y Petro. No, yo diría que lo que expone es la verdadera capacidad de la izquierda de mantener una identificación con los sistemas democráticos. Es decir, aquí puede haber matices, algunos son más radicales, menos radicales. Sí. Pero cuando estamos hablando de los gobiernos de Brasil o de Colombia, al margen de las críticas que se le puedan hacer, lo cierto es que son resultados de elecciones transparentes. Transparentes y ilícitas, sí. Sí, y en todo caso también entregará el poder si pierde las próximas elecciones en los dos casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí es una cuestión de matices, si son más proclives hacia la izquierda o no, pero estamos hablando de gobiernos democráticos. Cuando estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de un gobierno democrático. Sí, está a las claras. Bien, te llevo a otro tema y es la última y me encantaría que lo desarrolles, ¿sí? Sí. Bueno, ¿tenemos una ofensiva ucraniana en suelo ruso? Sí, tenemos una ofensiva ucraniana en suelo ruso. A ver, comentanos un poquito acerca de este tema porque Sí, no, ahora desarrollá, por favor, porque cada día entiendo menos, por favor, te lo pido. No, mira... ¿Se le dio vuelta la tortilla? No, yo creo que fundamentalmente, a pesar de que hay una simetría muy grande en las capacidades militares de los dos países, está claro, pero lo cierto es que después de la fracasada contraofensiva del año pasado de los ucranianos y de los avances de los rusos en la zona del Donetsk, fue, digamos, como una especie de ataque sorpresa o de reacción sorpresa que tiene varios objetivos. El primero y principal, desde luego, es
aflojar la presión de las tropas rusas en el área de Donetsk, que tienen que aislar tropas para Kursk. El segundo, de alguna manera, esto permite mostrarle a los ucranianos que no han perdido la capacidad de ofensiva. Y el tercero, muy importante, es que simbólicamente esto le manda la señal a sus aliados occidentales para decir, miren, todavía estamos en capacidad de hacer frente a los rusos mucho más allá de lo que se espera. Y hay otra perspectiva que desde luego la planteó Putin, que en realidad esto es una jugada que apunta a ganar terreno en aras de poder negociar posteriormente en términos territoriales en una posible negociación hacia algún tipo de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Uh-huh. Ahora, ¿esta posible negociación la ve factible? Mira, pareciera, vamos a dejar de lado por un momento la parte bélica, sí, y veamos un poco la parte diplomática. Yo creo que sí ha habido conversaciones y mediaciones de algunos actores para avanzar en algún tipo de diálogo entre las dos partes. Ahora, yo creo que la ofensiva ucraniana tiene que ver también con la intención de forzar a Rusia a sentarse en una segunda gran conferencia de paz que quiere organizar Ucrania, a sentarse ahí a negociar con Ucrania, cosa que Rusia no va a hacer, eso está muy claro, ¿no? Uh-huh. Pero hay conversaciones, hay avances. Putin reiteradas veces ha dicho que sí está dispuesto a sentarse a conversar. Dentro del gobierno de Ucrania hay sectores más duros y hay sectores más dispuestos al diálogo. Habría que ver cómo avanza esto, pero ya hemos visto que cuando se ha avanzado en algún tipo de negociación, como en su momento a los pocos meses de iniciarse la guerra, por la mediación de Turquía. Sí, lo recuerdo. Sí. Se llegó a una especie de acuerdo preliminar para avanzar en algún tipo de diálogo. Bueno, intervino Estados Unidos y Gran Bretaña para evitarlo y presionar a Zelensky para que rechazara de plano ese acuerdo. Entonces, hay que ver cómo juegan los restantes actores. Ahora lo que pasa es que el cuadro para Estados Unidos es más complicado porque tiene varios frentes abiertos en un momento de transición. De transición, exacto. Sí, por claro, supuesto. Tiene la situación del Medio Oriente con Gaza, tiene la situación de Taiwán, que también no está tanto en la primera plana, pero sí implica crecientes tensiones con China. Y bueno, todo esto desde luego configura un cuadro en donde Estados Unidos va a tener que establecer prioridades con respecto a dónde concentra sus esfuerzos para avanzar en algún tipo de, ya sea de negociación, ya sea de primacía, ¿no? Uh-huh. Y de predominio. Profesor, le agradecemos infinitamente esta clase. Muchas gracias. Gracias por lo de profesor. Es cierto, soy profesor, pero no es para tanto. Bueno, sí, no, bueno, pero nos acaba de dar una clase muy acabada de todo lo que está aconteciendo en el aquí y ahora, no solamente en Venezuela, sí, situaciones cabrosas sí las hay, sino que también en lo que está aconteciendo en este enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Te agradecemos infinitamente, nos encanta recibirte en tu casa, que es la cocina de las noticias. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer conversar con ustedes y me resulta altamente estimulante, particularmente cuando me tiran una pregunta que no sé cómo contestar. Tenés la respuesta, vos siempre tenés la respuesta, claro, sos un estudioso. Andrés, muchas gracias nuevamente y un fuerte abrazo. Javier, muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Un abrazo para ambos. Hasta siempre. Adiós. Andrés Servina, analista internacional, especialista en política exterior rusa, pasaba por la cocina de las noticias.